Estás escuchando Huellas. Huellas de nuestra institución. El IPL tiene su origen en una propuesta de los padres jesuitas Luis González Posada y Ángel Arias al Estado Dominicano, de fundar una ciudad técnica y agrícola, donde se impartieran estudios de básica, media y carreras técnicas. Instituto Politécnico Loyola, formando profesionales para el país. Programa especial. Hoy vamos a tener, en vez de un invitado, 2 invitados. Por primera vez desde que yo estoy acá en el Huellas, tengo 2 invitados y ellos son parte de un colectivo que tiene un nombre, bueno, a mí me llamó la atención ese nombre, ¿no? Mentes Fritas Producciones, creo que es un nombre. Sí. Vamos a ver si nos salimos con la mente frita de aquí adentro. Y nos están visitando Joel Morales, egresado de Electrónica en Comunicaciones del año 2007, y también Cristian Mojica, que es egresado de Mecánica de Motores del año 2007, y son amigos, ¿no? Son 2 caminos técnicos que terminaron contando historias en la gran pantalla. Oye, este guión que me hizo ChatGPT está bueno, ¿eh? Está bueno, sí. Sí. Oye, y la primera pregunta que les quiero hacer, una vez que saluden al público, es ¿qué se siente volver aquí al IPL? Bueno, muchas gracias por recibirnos y por invitarnos. Muchas emociones, porque no habíamos regresado después que nos graduamos y ver la institución como sigue. Vimos un poco de los estudiantes también, tantos recuerdos, tantas emociones que realmente súper, súper contento y honrado. Claro, claro. Así como sé que yo muchas emociones porque realmente nosotros nos conocimos aquí, estudiando aquí. Empezamos el cine estudiando aquí, entonces eso también como que remueve las emociones. Sí, total. Mucha nostalgia. Había como un refrán que decía que recordar es volver a vivir. De alguna manera hoy vuelven a vivir todo aquello que habían hace unos años atrás. Y si tuvieran que describir esta etapa en Loyola, ¿cuál palabra utilizarían para eso? ¿Qué palabras les puede resumir un poco esa etapa acá? Wow, yo creo que puede decir una oración, ¿eh? No tiene que ser sola, puede ser una oración completa, un párrafo, lo que quiera. Para mí tiene que ver mucho con educación más allá de las clases, vamos a decir. Es o sea, lo que yo recuerdo que era una educación funcional, y no solamente en cuanto a lo académico, el programa académico, sino también como de la vida. Y probablemente cuando yo estaba aquí no lo apreciaba al nivel, lo que estaba sucediendo, yo no tenía la idea de lo que estaba sucediendo, al nivel que pasó. Y una vez que salí me di cuenta, el país, las condiciones de otros centros educativos, una vez que fui a la universidad fuera de Loyola y todo eso, pues me hizo como valorar mucho más ese tiempo que yo estuve aquí en Loyola, porque siento que no me aportó solamente en cuanto a las clases matemática, literatura, electrónica, sino en el aspecto humano. Y eso fue muy, muy, muy importante. Entonces, la palabra, yo creo que la palabra tiene que ver con eso, con la formación humana. Yo la resumiría en formación humana. Sí, wow, yo creo que no hay forma de yo decir algo que mejore eso que Joel acaba de decir. Pero así se sentía, creo que se sentía así como prepararte para la vida. Todas esas cosas que en ese momento uno no la valora porque uno está en ese momento de la adolescencia, de la algarabía, el desorden, pero realmente hay muchas cosas que uno aprende en ese momento que después uno no encuentra mucho valor. Y yo también, pero hay algo que yo quiero sumarle a eso. Yo creo que también había mucho sueño. No solamente porque cuando uno empieza en el bachiller, uno tiene muchas opciones de carrera que tomar y eso es como que te da mucho, como que tú sueñas con ser o electrónico, agrónomo o mecánico y traspolar ese sueño después para el cine, creo que yo lo resumiría en ese sueño, en esa idea imaginario que viene después. Sí, qué bonito, me recordaron mucho a un filósofo, al actual, ¿no? Que se llama Benito, pero mucha gente lo conoce como Bad Bunny. Ok. Y hablaba de eso como de debí tirar más fotos, ¿no? Cuando uno pasa por las etapas esas bonitas de la vida,
debe tener más recuerdos, debe crear más circunstancias. Totalmente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que era saber cómo eran ustedes como estudiantes aquí en Loyola. Oh, estrellas. A ver, wow, yo cogí tanta lucha. Pero éramos buenos estudiantes, yo creo. Yo me considero promedio. Un estudiante Sí, promedio. No éramos los que estábamos en la primera fila, pero hacíamos nuestros deberes y realmente, lo que pasa es que también, no sé si ha cambiado, me imagino que no, que continúa, porque es parte de la filosofía de la escuela, pero es muy exigente el programa y entonces a mí, sobre todo al principio, tuve un proceso de adaptación y todo eso como para poder encajar, digamos. Pero realmente un proceso... Sí, en ese momento lo consideraba muy difícil pasar la materia, la clase. Era muy exigente, pero luego que pasamos a la universidad, que nosotros empezamos a estudiar cine en la UAS, a nosotros en cine en la UAS nos daban física. Y es el miedo de los estudiantes de cine, la física. Y yo fui el segundo mejor estudiante de mi clase sin ningún esfuerzo. Y yo digo, pero ven acá, era un fly. La única educación de física que yo tenía es la educación de Loyola. Y yo Eso creo que lo que quizá yo aquí era promedio, pero fuera de aquí era mucho más que eso. Yo creo que eso es la prueba mayor que tiene la educación. Sí, totalmente verdad. La universidad en verdad era muy fácil. Sí, la universidad no ha parecido fácil. Al lado de Loyola, ¿no? Después que ustedes estuvieron. Hay una frase de Newton que me gusta mucho que decía que somos enanos en hombros de gigantes. Hablando un poco de todos los que lo han precedido, ¿no? Que al final creo que es la historia de la humanidad. En su paso por acá, por Loyola, ¿recuerdan algún profesor que los haya marcado? Alguien que, mira, ese profesor me gustaba mucho la forma de clase. Sí, yo creo que vamos a coincidir con uno. Francis Paulino. Francis Paulino. Francis Paulino nos dio clase en primero. Él duró poco, creo. De bachillerato, era jesuita, estaba en el proceso de hacerse sacerdote. Y fue muy chocante, muy impactante en el buen sentido, la forma en que él daba literatura. Porque no se sentía como una imposición y se sentía como una conversación horizontal. Que muchas veces pasa que el profesor, a veces por X o Y, o su metodología, pues a veces crea una distancia, pero en esa clase no había esa distancia. O sea, tú podías hablar libremente y expresar cualquier idea, aunque no fuera políticamente correcta. Y pues había mucho diálogo sobre literatura y era una manera del incentivarnos, que yo creo que fue determinante también para nosotros. O sea, nosotros empezamos a leer y a consumir muchísima literatura a partir de esa clase, que luego pudimos plasmar y reflejar en lo que hemos venido haciendo. Y había también otra profesora de literatura, que se me escapa el nombre. Eloida. Que era de la capital. De la capital. No recuerdo lo que tú dices, pero recuerdo Eloida. Pero también está, de mi parte, Amaravis también, en arte. Increíble también. Era súper exigente como profesor, pero se le notaba mucho la pasión por el arte y nosotros conectábamos mucha preocupación tenía él. Mucho con eso. Y luego, cuando estábamos estudiando en lo técnico, hubo un profesor que también fue muy como un punto de no retorno, vamos a decir, que fue el profesor Sobé, que daba reparación de radio y televisión. Y él trajo a la materia un formato como que tú podías alguna clase grabarla. Y ahí yo empecé a experimentar con una cámara y con el lenguaje. Y también fue como muy importante. La asignatura más difícil para ustedes, ¿cuál era? Porque aquí se habla mucho de que es difícil todo, ¿no? Pero ¿cuál es la asignatura que les costó más trabajo? Yo creo que eso iba variando por año. Por etapas. Yo recuerdo que en la primera etapa me fue muy mal en matemáticas. En los 2 primeros años fui muy mal en matemáticas. Y yo creo que después se me hacía difícil de una manera u otra, que era dibujo técnico. Como yo estudié mecánica, había mucho dibujo técnico y era muy exigente. Y eso realmente se me hacía difícil. Todo lo que hay con la mano, las manualidades, se me hace un poco difícil y eso fue retador. Yo coincido totalmente. Matemática y dibujo técnico. Esas dos materias eran... O sea, le dejaron la mente frita. O vamos a ver, Total, hecha puré.
Oye, les quería comentar un poco, ¿este amor por el cine lo descubren en Loyola? ¿O es algo que viene de la familia? ¿Cómo? Yo creo que tenemos historias distintas Sí, en eso, pero hay algo en lo que coincidimos. Para mí, como que los dos veníamos con ideas o fascinación o mucha pasión por el cine. Pero es en Loyola que confirmamos que nos queremos dedicar a hacer cine. Y tiene que ver mucho con el ambiente que se formó en esas clases que hemos mencionado, en la cual nosotros empezamos a experimentar con historias que luego fueron aplicándose a otros formatos, como animaciones, y después terminaron en video. Y entonces como esa facilidad que teníamos a través de la clase de poder hacer cortometraje o poder experimentar con la fotografía, pues nos hizo tomar la decisión, y fue en el 2007 incluso, que podíamos continuar en la carrera técnica o irnos a estudiar cinematografía. Y bueno, ahí decidimos irnos a estudiar cinematografía, pero sí, yo creo que Loyola fue determinante para eso, para tomar la decisión de hacerlo de verdad. Sí, porque realmente nos conocimos con el intercambio de películas. O sea, sí nos conocimos. Intercambiamos películas aquí, en clase. Y él después me muestra que él hace animaciones y yo le muestro cómo yo hago animaciones y ahí empezamos a hacer cosas juntos. Pero no fue hasta que la clase de literatura empezaron a hacer que creáramos cuentos, que escribiéramos novelas. Entonces ahí fue que comenzó a surgir esa cosa de querer contar historias. Entonces eso, nos vino junto eso de querer contar historias. Y ahí empezamos poco a poco. Y qué bueno esto de la amistad y cómo ustedes la han ido construyendo. Hay un sacerdote jesuita que se llama Mike Martínez. Él está actualmente acá en Dominicana, él es de Estados Unidos y él es rapero. Y el otro día, da para hacer una película, ¿eh? Voy a hacer un documental sobre él. El otro día estaba cantando aquí en Ágora Mall, pero él tiene un concepto que dice que la vocación, que es más o menos lo que ustedes estaban diciendo, tiene que ver cuando las ideas más profundas que tiene la persona se encuentran con las necesidades de la gente. A mí me gustó mucho eso, ¿no? Porque uno tiene como esas ideas de yo quiero expresarme y entonces si ustedes lo habían pensado un poco, la vocación... Sí, eso es clave realmente, eso que tú mencionas, porque nosotros venimos de un momento, el panorama nacional es que el cine era una utopía. O sea, no había ley de cine, se hacía una película cada 2 años probablemente, y quienes la hacían, que eran gente muy preparada, que venía de televisión, o de otras áreas, publicidad, pero eran monstruos. Entonces, o sea, gente muy grande, quiero decir. Entonces, era impensable como uno solo atreverse a quiero hacer cine. Pero yo creo que en el momento que nos encontramos, pues servimos de apoyo cada uno. Y tomamos la decisión como vamos a empujar juntos, que es más fácil. Y hasta el sol de hoy todavía seguimos siendo un colectivo, productora, y seguimos haciendo cine juntos. Sí, sí. Entonces sí, totalmente. ¿Cómo surge esto de Mente Frita, eh? Esto, porque el nombre me llamó la atención. Mira, ¿Cómo surge eso? Yo no quiero que suene pretencioso, pero en nuestra época, cuando estudiamos, aquí se le decía totao al que era muy inteligente. No, ese está totado, porque era muy inteligente. Entonces nosotros quisimos transportar el término a frita y al principio era en inglés, pero fuimos, no, en inglés, no, vamos a ponerlo en español. Y lo dejamos en español, pero realmente surgió por decirle tostado lo muy inteligente. Y yo creo que por la época también, estábamos jóvenes. No, un nombre de juventud que se ha quedado, pero sí. Pero fue aquí que surgió así en un recreo. Sí, sí, sí. Pues desde aquí, desde Fue aquí en Loyola, nosotros en los recreos empezábamos a hablar y a fundir de películas, a soñar con el cine. Y fue un recreo, sí. Tú sabes que vi un documental de Martin Scorsese, el director de cine famoso, y el tipo dice que cuando estaba en Estados Unidos veía todo como si fuera una película. En el documental, que son varios capítulos, ¿no? Él lo va poniendo a comer en el barrio y él estaba criándose con la mafia. Al final las películas que él iba reproduciendo era la misma vida de él. Porque él conocía a los mafiosos esos que estaban ahí. Después, en El Padrino era reproducir un poco lo que él ya había ido viviendo. Y eso me llamó. ¿A ustedes les pasaba igual? Que tenía como las películas metidas en la cabeza y lo que decían, esto hay que sacarlo por algún lugar en la vida. Sí, totalmente. Uno va viendo personajes, situaciones y eso de alguna manera se filtra siempre en la cosa que uno hace. Y más que también nosotros desde muy temprano también tratábamos como de que los temas y mucho de lo que contábamos viniera de un lugar personal.
Entonces, sí, hay muchas cosas. Lo que pasa es que lo escondemos también un poco. O sea, todo lo que hemos hecho es muy personal, pero está escondido ahí. Sí. Qué bueno. Y esto de Loyola, siempre yo veo que los alumnos me hablan de la integralidad en la formación, que es una formación técnica, pero que va mucho a la espiritualidad, tiene que ver con lo que es San Ignacio. ¿Les ha servido para su profesión el mezclar las cosas, Wow. el saber un poco? Por ejemplo, hago una película y me pongo en el lugar del que está del otro lado de la cámara, del actor. ¿Eso lo han podido utilizar en la vida profesional, lo que se llevaron de aquí? Yo diría que 100%. Totalmente. 100%. O sea, creo que toda la formación, así como decía yo al principio, que es la parte más humana que nos enseñaron aquí, que nos transmitieron, yo creo que eso ha sido súper importante. Porque en mi caso, por ejemplo, que yo escribo y produzco, cada vez que yo hablo con una persona en la calle, cada vez que yo necesito conseguir algo para la película, la gente siempre me dice, es que tú hablas con mucha confianza, tú pareces buena gente. Y digo, yo no sé, que yo como que... Eso fue lo que aprendí, ¿no? Eso es lo que yo aprendí. O sea, yo Exacto. aprendí así, yo aprendí a comunicarme así. Creo que eso viene de aquí, de Loyola, realmente. Realmente. Porque hay mucha manera de tú accionar en esta industria o negocio. Y hay mucha gente que es buena, pero también hay mucha gente malintencionada. Y aquí uno terminó como de definir esa parte de la personalidad, como de lo empático, de lo frontal, de no aprovecharse del otro. Tú sabes que el cine crea una fascinación en mucha gente. Y hay momentos en los cuales tú puedes tomar ventaja del otro. Y nosotros tratamos de no hacerlo. Y eso son cosas que sí, que aprendimos aquí. Igual en casa también un poco, Sí, pero, sí, claro. pero se confirmaron mucho aquí. Sí. Y también la forma de cómo nosotros... Porque nosotros somos dos, pero las películas se hacen con equipos muy grandes, de más de 50 personas. Y con cada persona que trabajamos se siente igual lo mismo. O sea, nosotros siempre tratamos de que nuestro equipo se complemente bien. Porque al final, lo que se ve en pantalla es el reflejo del trabajo en equipo. Entonces yo creo que también eso es súper importante, el trabajar en equipo. Yo creo que eso es una cosa también que aprendimos mucho aquí en Loyola, que es trabajar en equipo. Porque siempre como que hay que hacer muchos en equipo, mucho proyectos en equipo. Y seguimos igual, seguimos haciendo trabajo en equipo, seguimos proyectos en equipo. Igual, es como la misma filosofía de vida, seguimos usándola. Saben que Albert Camus, que es un escritor que me gusta también, había leído algunos libros, siempre cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, le escribió a dos personas. Una era su mamá, para darle las gracias, y otro era su maestro. Porque él era de una gente muy pobre, y en algún momento la mamá pensó que no iba a tener el fondo para llevarlo a la escuela, y el maestro le dijo, oye, mira, él tiene un talento, si tú lo dejas de mandar se va a quedar sin futuro. Entonces la mamá se esforzó mucho. La familia los ha apoyado en estos sueños, porque a veces cuando uno está en el mundo ese más loyolero, se imagina que ustedes van a ser empresarios, ingenieros, van a construir, pero de pronto usted le dice, voy a girar el timón, y me imagino que hay una decisión ahí, ¿no? Eso fue radical, fueron tiempos turbulentos en la familia. Sí, precisamente por eso, porque también en mi caso yo estudié todo el tiempo en Loyola de alguna manera u otra. La básica yo la hice en la cooperativa, por ejemplo. Y era un sueño personal, pero también de la familia, que yo, bueno, siguiera esta carrera, tú sabes, me preparara de esta manera, que era lo mejor que también que ellos podían ofrecerme a nivel de educación y a nivel de asesoramiento. Y luego cuando yo le salto cobeto que quiero hacer cine, pues fue quitarle la alfombra de los pies y hubo un momento de tú sabes, de no tensión mal, pero sí como de que lo entendieran. Y de que también entendieran qué es el cine, que no es un hobby, que no es tampoco... O sea, que hay maneras de uno ganarse la vida, que tú sabes, que no era como, bueno, se va a morir de hambre, que es un pensamiento que siempre se dice. Entonces, el momento de ellos ir entendiendo eso le costó un poco, pero son apoyadores, sí. Son apoyadores. Sí, en mi caso también, mi familia me apoyó desde un principio realmente. Y tuve mucho apoyo realmente de mi hermano, porque mi hermano ya tenía un año antes, se graduó un año antes que yo.
Entonces él ya trabajaba ya, porque él salió de aquí y automáticamente empezó a trabajar. Y gracias a su apoyo fue que realmente yo pude seguir estudiando cine sin ninguna preocupación. No tenía como ese miedo de que voy a vivir. Bueno, mi hermano me apoyará hasta que yo pueda sostenerme. Hasta ahora... Un mecenas. Así, ahí está. Sí, pero hasta ahora creo que no ha ido bien, no me quejo. Sí. Y hablando de que les ha ido bien, ¿cuáles son los hitos principales que han conseguido ustedes con su labor profesional hasta la actualidad, ¿no? Que puedan nombrar? Nuestros hitos más los importantes. logros más importantes, así que tenga... Yo diría que nuestra última película ha sido como nuestro mayor logro, porque nuestra última película fue la que nos cruzó del charco al charco internacional. O sea, ya comenzamos muy a festivales internacionales, donde se proyectan películas muy grandes y donde nosotros coincidíamos en festivales con personas de Hollywood muy famosas. Y yo creo que ese reconocimiento que tuvo la película internacionalmente ha sido lo más grande que hemos tenido, porque eso ha traído muchas otras cosas en beneficio a la productora y a nuestra carrera. ¿Cómo se llama la película? La bachata de Biónico. La bachata de Biónico. ¿Dónde se puede adquirir la película esa para verla, para la gente que nos está escuchando bien? Bueno, precisamente, no sé si lo puedo decir, pero hay una conversación de que la película se pueda proyectar acá, en el Loyola. Primicia. Sería increíble. Ajá. Sí. Y bueno, ya dentro de unos meses también va a haber una plataforma con la película también que la gente pueda acceder. Pero nos interesa mucho que la gente la vea en pantalla grande. Entonces, uno de nuestros sueños es que se proyecte aquí en San Cristóbal, porque para nadie es un secreto, no hay cine todavía comerciales aquí. Entonces, estamos en esa conversación de lograr un screening aquí en el Loyola. Oye, qué bueno, eso alegrará muchísimo a la gente que nos está escuchando. Saben que yo tenía el temor de que el cine desaparecía, igual que la radio. Siempre decía, ahora va a venir algo nuevo y va a desaparecer, porque con los podcasts está muriendo la radio tradicional, porque todo el mundo lo que busca es el teléfono. Y el cine con Spotify, con Netflix, la gente decía, ya ahora para qué voy a ir al cine si pongo esto en mi casa. Sin embargo, yo creo que los artes nunca mueren, ¿no? Los artes siempre van a encontrar la manera de ellos abrirse paso. En el caso de ustedes, ¿el cine creen que tiene un nuevo desafío hoy en el siglo XXI, en el 2025? ¿Cómo hacen para comercializar esos productos? Bueno, yo creo que siempre ha evolucionado el cine, siempre se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Pasó lo mismo cuando pasó del celuloide a lo digital. La gente pensó que iba a morir el cine, que va a cambiar mucho. Y antes con la televisión. Con la televisión también pasó lo mismo. 50. Sin televisión pensaba que no iba a haber cine, pero realmente siempre se adapta y creo que es una experiencia única. Yo creo que la experiencia de tú ver una película en pantalla grande, con mucho más personas y la energía que transmite el cine, creo que es único. Va a seguir la televisión, van a seguir la plataforma y también va a seguir el cine. Eso es lo que yo creo. Sí, totalmente. Es como la experiencia de un concierto. El hecho de que tú lo puedas ver en tu casa, pero ir a un concierto y tripeártelo con gente y el sonido, pues en el cine va a ser igual, es una experiencia. A ver, tuve la oportunidad el año pasado de entrevistar a los muchachos del grupo Armstrong, que eran de aquí, que fueron a competir a la NASA y ganaron un premio, el premio de la resiliencia. Y cuando le pregunté a los jóvenes qué era lo que más habían disfrutado de la competencia y de Loyola, porque ya se iba mucho, me dijeron, no, es que Loyola nos enseñó a perder. Y me quedé como que eso en la cabeza, mira, qué raro, porque... Y después entendí, ¿no? Porque al final perder lo que significa es que tienes que saber dejar ir algo para tú poder seguir en la vida. Que es un camino, la vida es un camino donde te vas encontrando obstáculos, fallas, vuelves. Wow, sí. ¿Ustedes han pensado un poco qué es lo que les enseñó Loyola? Si tienen que decir, mira, Loyola me enseñó esto, ¿con qué se quedaría? Wow. Hay muchas cosas, yo creo. Pero... Sí. Igual me identifico mucho, con ese pensamiento. Con ese, ¿no? Me identifico mucho, porque no lo había pensado de esa manera, pero realmente fue muy radical ese giro de dejar esta carrera técnica y todo lo que nosotros habíamos puesto para seguir ese otro sueño del arte. Entonces me identifico mucho con eso. Sí, yo creo lo mismo también, También mucha resiliencia también. Yo creo que eso que decíamos ahorita, que se sentía muy difícil la clase, todo eso, creo que al final también es muy gratificante. O sea, que uno se siente muy bien al final, después de uno pasar como algún camino que parecía difícil,
Pero después que uno termina, uno siente muy satisfecho con lo que uno ha hecho y creo que como que no le tengo miedo a nada ya. Como Sí. que le tengo menos miedo a la cosa. Sí, realmente eso también de tú dar el 100%. O sea, Loyola te propone y te empuja para que tú des el 100%. Y uno hace cosas y logra cosas que uno muchas veces no se siente capaz o no sabe que puede. Y realmente eso pasaba constantemente. Es decir, la carrera la carrera te empuja a tu dar tu 100%. Y bueno, lo que decíamos ahorita, después de la universidad nos quedó corta, pequeña, realmente, Sí. en comparación con la experiencia en Loyola. Así. Bueno, ya estamos preparados para todas las adversidades. Esto pasa en los programas en vivo, ¿no? En el cine, en todos lados pueden pasar adversidades y hay que hacerle corte y continuamos y así un poquito es la vida. De verdad que yo le he pasado bien en esta entrevista. Les quiero dar las gracias a los dos por haber regresado acá. Si estrenamos la película voy a venir a verla también porque me gustaría seguir observando. Y quisiera terminar, porque eso es muy ignaciano, siempre uno termina agradeciendo, ¿no? En la vida. Y les quiero dejar el minutico final para que den las gracias a lo que quieran, si a su esposa, si está aquí la esposa, a los amigos, a la gente que los educó en Loyola, a los que quieran pueden terminar así. ¿Quieres arrancar? Bueno, creo que tengo que agradecer a mi familia, a los amigos que he hecho en esta institución y en la vida. Y creo que a todos los compañeros de trabajo de cine que, aunque la gente solamente ve la parte glamurosa, es una carrera que es difícil realmente, muy demandante. Pero quiero agradecer a todas esas personas que han estado en el camino para ayudarnos y apoyarnos. Yo igual agradecer a la familia y a los compañeros de Loyola también. Realmente se crea una familia, se crea una comunidad y hasta el sol de hoy todavía hay un grupo de WhatsApp que se habla. Pero realmente eso mismo, uno se apoya mucho entre los compañeros y tengo muy buenos recuerdos de la experiencia con el grupo que me tocó y a los profesores. Los profesores, con cada uno con su metodología, no empujaban hacia el aprendizaje y hacia ser lo mejor que podíamos ser. Y aunque en ese momento uno no se lo agradecía, No lo valoraba. de la manera adecuada, pues fueron determinantes, han sido determinantes. Entonces, muchas gracias también a los profesores. Bueno, yo también les agradezco a Dios, Joel y Cristian, por haber estado ustedes aquí, por lo que nos han traído. Y vamos a terminar de forma diferente este programa. En las películas, ¿cómo es que ustedes dicen cuando ya se termina, le dan al cartoncito y dicen Corte. ¿Cómo se termina la toma? La toma final? Corte. Bueno, corten y nos vemos, señores, en otro Huellas. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.